Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Bueno, pues vamos a darle término a este libro primero de los Reyes, que así lo tenemos nosotros dividido, el primer libro de los Reyes. Vamos a leer el capítulo 21 y el capítulo 22. Vamos a ver cómo termina este pequeño libro del Antiguo Testamento. Entonces nos ha quedado con que el rey de Israel se fue a Samaria triste y malhumorado y se metió en su palacio después de que pues el profeta sí le dice que pues ha tenido un error acá. Entonces el profeta le dice: el Señor, como tú dejaste escapar al hombre que él había condenado a morir, con tu vida pagarás por la suya. Bueno, vamos a leer el capítulo número 21, a ver qué nos sigue diciendo. Dice: algún tiempo después sucedió que un hombre de Jezreel llamado Nabot tenía un viñedo en aquel pueblo, junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Un día Acab le dijo a Nabot: dame tu viñedo para que yo pueda detener en él una huerta, ya que está al lado de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Acab: no permita Dios que yo te dé lo que he heredado de mis padres. Acab se fue a su casa triste y malhumorado a causa de la respuesta de Nabot, pues le había dicho que no le daría lo que había heredado de sus padres. Llegó y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Entonces Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué estás tan triste y no quieres comer? Acab contestó: hablé con Nabot, el de Jezreel, y le pedí que me vendiera su viñedo, o si él lo prefería, le daría otro viñedo a cambio, pero él no me lo quiere ceder. Entonces Jezreel, su esposa, le respondió: ¿pero tú eres quien manda en Israel? Anda, come, tranquilízate, yo voy a conseguirte el viñedo de Nabot. Enseguida escribió ella cartas en nombre de Acab y le puso el sello real. Luego los envió a los ancianos y jefes que vivían en el mismo pueblo de Nabot. En estas cartas les decía: anuncien ayuno y sienten a Nabot delante del pueblo. Luego sienten a dos testigos falsos delante de él y háganlos declarar en contra suya, afirmando que ha maldecido a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los hombres del pueblo de Nabot, junto con los ancianos y los jefes, hicieron lo que Jezabel les ordenó en las cartas que les había enviado. Anunciaron ayuno y sentaron a Nabot delante del pueblo. Luego llegaron dos testigos falsos y declararon contra Nabot delante de todo el pueblo, afirmando que Nabot había maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. Luego mandaron a decir a Jezabel que Nabot había sido apedreado y había muerto. En cuanto a Jezabel lo supo, le dijo a Acab: ve y toma posesión del viñedo de Nabot en Jezreel, que no te quería vender. Nabot ya no vive, ahora está muerto. Al enterarse Acab de que Nabot había muerto, fue y se apoderó de su viñedo. Entonces el Señor se dirigió a Elías, el de Tisbe, y le dijo: ve enseguida a ver a Acab, rey de Israel, que vive en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, del cual ha ido a tomar posesión. Le dirás: así dice el Señor, puesto que mataste a Nabot y le quitaste lo que era suyo, en el mismo lugar donde los perros lamieron su sangre, lamerán también la tuya. Acab le respondió a Elías: así que tú, mi enemigo, me encontraste. Si te encontré, contestó Elías, porque no cometes más que malas acciones a los ojos del Señor. Por lo tanto, el Señor ha dicho: voy a traer sobre ti la desgracia y voy a acabar con toda tu descendencia, destruirte a todos los varones descendientes tuyos que haya en Israel. Además, haré que con tu familia lo mismo que hiciste con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Baasá, hijo de Ahías, por haber provocado mi enojo al hacer pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor ha dicho: los perros se comerán a Jezabel en los campos de Jezreel, y al familiar tuyo que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y el que muere en el campo se lo comerán las aves de rapiña. No hubo nadie como Acab, que, incitado por su esposa Jezabel, solo cometió malas acciones a los ojos del Señor.
cometió una infamia al rendir culto a los ídolos, como lo hacían los amorreos, a quienes el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Cuando Acab escuchó todo esto, se rasgó la ropa, se puso ropas ásperas y ayunó. Dormía con esas ropas y andaba muy triste. Entonces el Señor dijo a Elías: ¿Has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Pues por haberse humillado ante mí, no traeré el mal sobre su familia mientras él viva, sino en vida de su hijo. Bueno, pues vemos aquí la acción divina en la que nuestro Padre Dios al final nos menciona muy claramente que le dice a Elías: ¿Has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Pues por haberse humillado ante mí, no traeré el mal sobre su familia mientras él viva, sino en vida de su hijo. O sea, estaba pasando la acción a su hijo. Bueno, le estaba perdonando porque pues, desafortunadamente Acab tenía una mujercita que, ay Dios mío, qué barbaridad, ¿no? Volvemos a ese punto, ¿no? Yo no sé, pero las mujeres a veces ven las cosas de diferente forma, de una forma muy violenta, ¿no? Y aquí vemos que lo hizo Jezabel, hizo una estupidez, ¿no? De mandar matar a Acab, mandar a matar al dueño de esa viña, a Nabot, ¿no? Y le dijo a Acab: ya, no te preocupes, pues no te la quiso vender, no te la quiso cambiar, no te preocupes, si tú eres el mero, el rey, ¿no? Ya puedes tomar posesión de él, ya hice un plan, me hicieron caso, y bueno, pues vemos que una acción muy tenebrosa, una situación muy perversa de esta mujer. Pero bueno, vemos cómo nuestro Padre Dios le da la oportunidad de ser perdonado. Y Elías es testigo de esto. La humildad, la humillación, el recato, la reconciliación, a pesar de lo que haya sido, el Señor te puede perdonar. Bueno, pues veamos el capítulo número 22, que dice: pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre sirios e israelitas. Pero el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ya saben ustedes que Ramot de Galat nos pertenece. Entonces, ¿por qué no hacemos algo para rescatarla del dominio del rey sirio? A Josafat le preguntó: ¿quieres acompañarme a atacar a Ramot de Galat? Josafat le respondió: yo, lo mismo que mi ejército y mi caballería, estamos contigo y con tu gente. Pero antes consulta la voluntad del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, que eran cerca de 400, y les preguntó: ¿debo atacar Ramot de Galat o no? Y ellos respondieron: atácala, porque el Señor te la va a entregar. Pero Josafat preguntó: ¿no hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? El rey de Israel contestó a Josafat: hay uno más, por medio del cual podemos consultar al Señor. Es Micaías, hijo de Imla, pero lo aborrezco, porque nunca me anuncia cosas buenas, sino solamente cosas malas. Pero Josafat le dijo: no digas eso. Enseguida el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó pronto que venga Micaías, hijo de Imla. Tanto el rey de Israel como Josafat, el rey de Judá, tenían puestas sus armaduras. Estaban sentados en sus tronos en la explanada de la entrada de Samaria, y todos los profetas caían en trance profético delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenas, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba: así ha dicho el Señor, con esos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo. Decían al rey: ataca a Ramot de Galat y obtendrás la victoria, pues el Señor va a entregarte la ciudad. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo a este: todos los profetas sin excepción han dado una respuesta favorable al rey. Así pues te ruego que hables como todos ellos y anuncies algo favorable. Micaías le contestó: juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Luego se presentó ante el rey y el rey le preguntó a Micaías:
¿Debemos atacar a Ramot de Galá o no? Micaías dijo, atácala y obtendrás la victoria, pues el Señor te la va a entregar. Pero el rey le respondió, ¿cuántas veces te he de decir que bajo juramento me declares solo la verdad en el nombre del Señor? Entonces Micaías dijo, he visto a todos los israelitas desparramados por los montes, como ovejas sin pastor, y el Señor ha dicho, estos no tienen dueño, que cada uno vuelva en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te he dicho que este hombre nunca me anuncia cosas buenas, sino solo cosas malas? Micaías añadió, por esto que has dicho, escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y todo un ejército del cielo que estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor preguntó, ¿quién iría a incitar a Acab para que atacara a Ramot Galad y cayera allí? Unos decían unas cosas y otros otras, pero un espíritu se presentó delante del Señor y dijo que él lo haría. El Señor le preguntó cómo lo iba a hacer, y el espíritu respondió que iba a inspirar mentiras en todos los profetas del rey. Entonces el Señor le dijo que en efecto conseguiría engañarlo y que fuera a hacerlo. Y ahora ya sabes que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en labios de todos esos profetas tuyos y que han determinado tu ruina. Entonces Sedequías, hijo de Keena, acercándose a Micaías, le dio una bofetada y le dijo, ¿por dónde se me fue el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías le respondió, lo sabrás el día que andes escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey de Israel ordenó, agarren a Micaías y llévenlo preso ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Díganle que yo ordeno que lo metan en la cárcel y lo tengan a ración escasa de pan y agua, hasta que yo regrese sano y salvo. Todavía añadió Micaías, si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Así pues el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, avanzaron contra Ramot Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo voy a entrar en batalla disfrazado y tú te pondrás mi ropa. Así el rey de Israel se disfrazó y entró en combate. Pero el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate que no atacaran a nadie que no fuera el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que era el rey de Israel y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda, y al ver ellos que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un soldado disparó su arco al azar e hirió de muerte al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Entonces éste le ordenó al conductor de su carro, da la vuelta y sácame del combate porque estoy gravemente herido. La batalla fue dura aquel día y al rey se le mantuvo en pie en su carro haciendo frente a los sirios. Pero a la tarde murió, pues la sangre de su herida corría por las plataformas del carro. Cuando ya el sol se ponía, corrió la voz entre las filas del ejército, cada cual a su pueblo y a su tierra, porque el rey ha muerto. Entonces el rey fue llevado a Samaria y allí lo enterraron. Después lavaron el carro en el estanque de Samaria donde se bañaban las prostitutas y los perros lamieron la sangre de Acab, conforme a lo que el Señor había anunciado. El resto de la historia de Acab y de todo lo que hizo del palacio de marfil y las ciudades que construyó está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Murió Acab y después reinó en su lugar su hijo Ocosías. En el cuarto año del reinado de Acab en Israel, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá. Tenía entonces 35 años y 25 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Asuba y era hija de Sili. Josafat se condujo en todo con rectitud, como Asa, su padre. Sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Sin embargo, los santuarios paganos donde el pueblo ofrecía sacrificios y quemaba incienso a los ídolos no fueron quitados. Josafat hizo un tratado de paz con el rey de Israel. El resto de su historia y de las hazañas y de las guerras en las que tomó parte está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat fue quien desterró del país a los que aún practicaban la prostitución como un culto, los que habían quedado desde el tiempo de Asa su padre.
En Edom no había entonces rey, sino solo un intendente. Josafat construyó también barcos, como los de Tarsis, para traer oro de Ofir, pero no pudieron ir porque se hicieron pedazos en Esión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat que permitiera a sus marinos acompañar a los suyos en los barcos, pero Josafat no lo permitió. Josafat murió y fue enterrado en la ciudad de David, su antepasado. Después reinó en su lugar su hijo Joaram. En el año 17 del reinado de Josafat de Judá, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó durante 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues siguió el mal camino de su padre y de su madre, y de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además rindió culto a los de Baal y lo adoró, como antes había hecho su padre, provocando así el enojo del Señor, el Dios de Israel. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, pues nos acabamos de dar vuelta, bueno, no vuelta, un cuenta, ¿no? De una situación crítica en la que, bueno, pues se cumplen de todas maneras todas las cosas que el Señor le había dicho acá. Aquí vemos que Micaías, pues el profeta, le anuncia la derrota a Acab. Acab muere, y ya después su hijo continúa con el reinado. Y vemos que todas las cosas se van cumpliendo, ¿no? Se van realizando. Es importante nosotros que veamos que es una situación en la que todo lo que dice nuestro Padre Dios se cumple. Todas las cosas que nosotros hagamos en contra de Dios, pues nos va a ir mal. La situación es muy inhóspita si nosotros no nos ponemos a hacer las cosas correctamente. Definitivamente nuestro Señor Jesucristo nos ha mencionado en muchas ocasiones, nos ha dicho que nos debemos de arrepentir de nuestros pecados, que debemos de seguir a nuestro Señor, que el que quiera ser número uno debe de servir a los demás, que debemos dedicarnos a las cosas espirituales y no a las cosas materiales. Venimos a conocer, amar y servir a Dios. Tenemos el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, ya que hemos sido bautizados, algunos son confirmados en la iglesia, en la institución en la que ustedes gusten y manden. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo. Y debemos nosotros de invocar al Señor, darle gracias a Dios y hacer que muchos se acerquen a nuestro Padre Dios, darles a conocer la palabra, principalmente con nuestro comportamiento, principalmente con hechos claros en los que las obras de caridad sean la forma representativa de los hechos de que nuestro Padre Dios existe. Obras de caridad espirituales, obras de caridad corporales. Eso es lo que debemos nosotros de llevar a cabo en nuestras vidas. Y vemos que, pues, si no lo hacemos así, nuestra vida no tiene ningún beneficio. Cuando morimos corporalmente sí, pero nuestra alma, nuestro espíritu, regresará al Padre. ¿Y qué le vamos a mostrar a nuestro Padre Dios? Recordemos que el Señor quiere que nosotros tengamos obras y le presentemos nuestras obras, nuestro trabajo. Recuerden de aquella parábola en donde el que escondió su talento se lo devolvió al Señor intacto, no lo pudo o no lo quiso arriesgar para no perderlo. Y el Señor dijo, sí, siervo malo, quítenle el talento y dénselo a quien sí lo multiplicó. Venimos aquí para llevar a cabo un trabajo. Eso es lo que venimos a hacer en este mundo. Llevar un trabajo ante Dios. Es algo muy difícil que lo puedas tú quizá aceptar. Pero no venimos aquí, ¿sí?, a lo mundano, a lo terrenal, a lo material, a vivir de una manera nada más familiar, ¿sí? Cuánta gente se dedica a la delincuencia y quiere vivir y disfrutar la vida con lujos, con placeres, darle gusto a tus 5 sentidos, a tu sexualidad solamente. Y pues no sé cuántos años vive esta gente, ¿no? Muchas veces unos sí llegan a muy viejos, 80, 90 años, viendo que fueron unos asesinos, unos delincuentes, ¿sí? Y Dios les dio mucho tiempo para poderse reconciliar y poderse arrepentir, y aún así no lo lograron.
Y vemos cómo entonces, pues, nos hemos dado cuenta en todo este libro de los reyes que la situación es muy inhóspita para el pueblo de Israel. La idolatría es uno de sus peores momentos de su historia de vida, en donde siempre andan haciendo ídolos en nombre de ese Dios Baal. Pero bueno, Dios parece que les ha tenido super paciencia y les ha tenido este mucha, muchas bendiciones cuando se arrepienten, se reconcilian y aún así continúan ellos cayendo en la idolatría, independientemente de todos los demás errores y pecados que cometen. Y así nos pasa a nosotros. Estamos aquí y nos olvidamos de que Dios es el Todopoderoso. Nos olvidamos que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado esa oportunidad de decirle a Dios, Padre. Y se va nuestro Señor Jesucristo y Dios nos envía al Paráclito, nos envía al Espíritu Santo. Y no, muchos ni sabemos, ni creemos, ni entendemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y que Él es el que nos debe de mover, Él es el que nos debe de guiar. Por eso la oración del Espíritu Santo le decimos, hay muchas oraciones, pero una decimos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar y cuándo debo callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Y decimos, recibe Espíritu Santo la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón para Él, para nuestro Padre Dios. Y bueno, pues así le pedimos a nuestro Padre Dios, le pedimos a nuestro Espíritu Santo que nos ayude y que nos dé esa fuerza para poder cumplir con su palabra. Que Dios te bendiga.